Son, bueno, no importa. Lo subiría a YouTube, pues, si es que no se graba en la nube, lo subiré en YouTube. Ya está grabando. Grabando. Bien. Mm, ¿se visualiza? ¿Se visualiza el PPT? Sí, Miss. Ya, muy bien. ¿Se me escucha bien o Sí, subo sí, ya? no, sí, Ahí sí. está bien. Ah, ok. No sé, pues, por eso necesito feedback. Ya. ¿Saben lo que es feedback, no? Retroalimentación, respuesta. Sí. Ya. Bueno, ahora vamos a hablar solamente de la segunda revolución industrial. Pero hagamos un repaso. ¿Cómo fue? A ver, antes de empezar, un rapidísimo repaso de la primera revolución industrial. A ver, ¿quién me puede hablar un poquito, cualquier cosa, de la primera revolución industrial? ¿En qué La años? creación, la Sí, creación de los trenes. ya, las Nada. locomotoras. ¿En qué siglo se dio? 18. Siglo XVIII, muy bien. ¿En qué lugar se inició? En Inglaterra. Inglaterra. Ujú, Inglaterra. ya. De Inglaterra, donde hoy día ha muerto la reina Isabel II, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, en Inglaterra se inició. ¿En qué consiste la revolución industrial? ¿Cuál es la frase que resume la revolución industrial? Producción, De producción manual a producción industrial. ya, muy bien. Esa es una manera de verlo, muy bien, Paola. Así es, de lo artesanal a lo industrial. También se le llama producción en serie, porque es en serie, a diferencia del artesanal que no era en serie. Bueno, producción en serie, mediante la máquina, ¿no es cierto? ¿Qué máquina se usó en la primera revolución industrial? La máquina de vapor. Máquina a vapor. Muy bien. ¿Y en qué consiste el mecanismo? ¿Qué se usa? ¿Qué insumos? Agua y Agua. Carbón. carbón. Carbón, agua y un mecanismo metálico que era una especie de émbolo para hacer que se mueva, para que surja el movimiento mecánico. O sea, como ya lo grafiqué la clase pasada, el carbón estaba así hervir el agua botaba el vapor, y ese vapor empujaba un mecanismo que hacía que generaba movimiento mecánico. Generaba un movimiento mecánico el vapor. Miren el ingenio humano. Bien, ¿en qué se aplicó la máquina de vapor? ¿En ¿Puedo qué se... repetir la pregunta? ¿Perdón? Que si puede volver a repetir la pregunta. Sí. ¿En qué campos se aplicó la máquina de vapor? En textil, Muy bien. En fábricas. agricultura, Transportes. Fábricas, Transportes. Transporte. transporte. ¿Qué transporte? barcos, Barcos y ¿Trenes? trenes, como dijo Espinosa, creo que fue, que dijo trenes. No se le llamaba trenes, se le llamaban locomotoras o ferrocarril. Todavía no tenía el nombre de trenes. Trenes es más moderno el nombre. Pero bueno, es lo mismo, ¿no? Ya. Estamos haciendo un repaso de la primera revolución industrial. Y entonces, ¿quién es ¿y qué cosa es la siderúrgica? También se generó la industria de la siderúrgica. ¿Qué es la siderúrgica? Lo dije. Convertir el hierro en acero, porque el acero es muchísimo más resistente que el hierro. Y así se hacían las estructuras metálicas, ¿no? Necesarias para la construcción, ya sea puentes, edificios, etc.
el acero comenzó en la primera revolución industrial. Hasta ahora lo usamos el acero, en las casas, ¿no? Todas las casas están hechas de vigas de acero. En general, el acero es muy, muy útil. Ya. ¿Qué más? Bien. ¿Quiénes fueron los que lideraron la revolución industrial? ¿Qué grupo humano? ¿Qué clase? Los burgueses. Los burgueses. burgueses. ¿Quiénes eran los burgueses? Antes revolucionarios. Y ¿Perdón? sí que antes revolucionarios y con el paso del tiempo se convirtieron en una clase acomodada. Acomodada, pues, acomodada, porque eran comerciantes con dinero, ¿no? Que fueron acumulando cada vez más dinero. A diferencia de los aristócratas o nobles, que más estaban relacionados con el rey, ¿no? Y con los títulos nobiliarios, ¿no? En cambio, los burgueses eran comerciantes con dinero, simplemente, ¿no? Que habían logrado acumular gran cantidad de dinero, de capital. Y el otro bando, ¿quiénes eran? Solamente estaban Proletariado. claro, era la otra clase que era necesaria para la revolución industrial, ¿no? Porque con el capital no es suficiente, sino que también se requiere del trabajo, ¿no es cierto? La mano de obra. Bien, empezamos con la segunda revolución industrial. Ya hemos recordado. La segunda revolución industrial es el siguiente siglo. Evidentemente, puse a Charles Chaplin porque tiene una película que se llama Tiempos Modernos, donde él, que representa al ser humano, se pelea con los mecanismos, con la máquina, ¿no? Evidentemente es un chiste, ¿no? Pero es un símbolo, ¿no? El hombre o el humano, enfrentándose a la máquina, ¿no? Acá, acá está, bueno, es una película de Charlie Chaplin, ¿no? Que hace una crítica justamente a la mecanización del hombre, pero bueno, la puse porque me pareció interesante. El ser humano frente a la máquina. Bien, aquí está el resumen de la primera revolución industrial y aquí está la segunda revolución que ahorita lo vamos a ver. Bien, la segunda revolución industrial es el siguiente siglo. Ya los países, aparte de Inglaterra, los demás países europeos ya comienzan también a generar su propia industria, sus propias máquinas. Ahora, una vez me preguntaron, ¿pero por qué se habla de la historia de Europa? ¿Por qué no se habla de la historia de América? Que nosotros estamos en América, ¿no es cierto? ¿Por qué siempre tenemos que estar girando alrededor? Porque ahí se generó la revolución industrial. No fue en América, me refiero a América Latina, en el Perú no se originó la revolución industrial, ¿no? En el siglo XVIII y luego, ahorita vamos a hablar del siglo XIX. Se generó en Inglaterra, es un hecho, no se puede negar. O sea, el Perú seguía el siglo XVIII, seguía ya el fin casi del virreinato, ¿no? Todavía seguía en la colonia. No había industria, no había máquinas, todo era colonial, ¿no? No, por eso que no estudiamos al Perú tanto en esa época, sino a Europa, ¿no? Entonces, la revolución industrial en el siglo XIX ya comenzaba a extenderse por toda Europa. No solamente, comenzó en Inglaterra en el siglo XVIII, pero en el siglo XIX ya se extendió a toda Europa, incluso ya a Estados Unidos, ¿no? Como vimos, en la clase pasada, en el siglo XVIII surge la Revolución Francesa y la Revolución norteamericana, que se independizan, ¿no? Estados Unidos se independiza de Inglaterra. Todos los migrantes que habían ido a buscar trabajo, a buscar nuevas oportunidades a Estados Unidos, finalmente se independizan de Inglaterra. Lo que pasa es que Inglaterra les estaba cobrando impuestos. Entonces, cada vez les cobraba mayores impuestos y entonces ellos se indignaron
y decidieron hacer cortar palitos con Inglaterra, ¿no? Y lo lograron al final. Y a los pocos años fue la Revolución Francesa, en el siglo XVIII, que era básicamente la caída de la aristocracia, ¿no? Por eso que le cortaron la cabeza a María Antonieta y a Luis XVI, ¿no? O sea, fue un símbolo, ¿no? Evidentemente el proceso es un proceso lento, ¿no? Pero es un símbolo de todas maneras, ¿no? La aristocracia iba a caer y iba a surgir los burgueses, ¿no? Bien, bueno, el siglo XIX, obviamente la industria mejoró, evolucionó, se desarrolló más, obviamente, ¿no es cierto? Si en el siglo XVIII hubieron inventos, en el siglo XIX fue muchísimo más rápido. Muchísimo, o sea, comenzaron a acelerarse los procesos de invención, ¿no? Descubrimientos e inventos de la industria. En la química, en la eléctrica, que ahorita lo vamos a ver, en el petróleo y el acero, se mejoró incluso el acero. Y se comenzó a utilizar masivamente los minerales como el cobre, el plomo, para la industria, pues, ¿no? Plata, hierro, zinc, etc. Como ya les dije, la vida se aceleró. Hasta se ve en la moda, hasta en la moda. El siglo XVIII, las mujeres tenían unas ropas, pero así que tenían como seis vestidos encima. En cambio, en el siglo XIX, la moda se aligeró muchísimo más, porque eran tiempos más rápidos. Todo se aceleró, todo, los inventos, la moda. Entonces, el ferrocarril, los barcos mejoraron todavía más, la ropa se hizo aún más barata, porque se abarataron los costos, el mundo cambió. El mundo cambió en el siglo XIX. Si comenzó a cambiar en el siglo XVIII, en el siglo XIX aún más. La producción en serie, ¿no? Hubieron empresarios que decidieron organizar el trabajo. O sea, no vamos a entrar en detalles, simplemente decir de que de tal hora a tal hora era el trabajo, se descansaba un ratito, o sea, las hicieron trabajar más a las mujeres, en este caso a las mujeres, también a los hombres. Se llamó organizar el trabajo para rendir más. Obviamente era ponerle tiempo a todo. Bien, vamos a hablar de una de las cosas principales de la segunda revolución industrial, y es la electricidad. Es en la segunda revolución industrial que aparece la electricidad. Aparece la electricidad. Pero no crean que apareció de golpe, ¿no? Ya desde el siglo XVIII, Benjamin Franklin descubrió que el rayo producía electricidad. Hizo un experimento, puso una cometa, y la cometa la pegó a la nube que estaba de donde salían los rayos, y al final de la cometa puso una llave. La llave es metal, ¿no es cierto? Es conductora de la electricidad. Y entonces, cuando la cometa se pegó a la nube que era donde estaban los rayos, pasó electricidad a través del hilo y llegó a la llave. Entonces, de esta manera, o sea, todo comienza con la naturaleza. ¿Se dan cuenta? Los científicos son grandes observadores de la naturaleza. De la naturaleza salen el inicio al menos de todos los fenómenos. Entonces, es observando la naturaleza que se logró descubrir la electricidad a través de la tormenta, ¿no? La tormenta, de los rayos. Eso es el inicio de el hombre observó, el ser humano observó que eso era una energía poderosa. Todavía no le había puesto nombre, ¿no? Pero el rayo es una energía poderosa, ¿no es cierto? Y luego, más adelante en el siglo XVIII, Luigi Galvani, no es necesario saberse los nombres, pero para que vean que es un proceso,
Nunca es que uno inventa una cosa y ya, no, son varios inventores. No es de la nada. Este señor Galvani descubrió que los nervios, en este caso de una rana, tenían pulsos eléctricos. ¿Por qué? Porque el cuerpo de un animal, el cuerpo de un ser humano, también tiene electricidad. Claro que en menores cantidades, en cantidades ínfimas, pero se descubrió que también había electricidad en los cuerpos biológicos, ¿no? En los animales y de los seres humanos. Luego, iniciando el siglo XIX, Alejandro Volta, de manera con química, mediante reacciones químicas, logró producir electricidad. No vamos a entrar ahorita a ahondar qué reacciones químicas son, simplemente que con reacciones químicas, poniendo un elemento químico con otro elemento químico, producía electricidad. Y eso era lo que ahora conocemos como pila o batería. Porque si ustedes analizan una batería, la abren, solamente son elementos químicos que se han juntado, que se han hecho, ¿no? Que se han juntado, se han combinado para producir electricidad. Luego, a mediados, no, el 1831, Faraday generó corriente eléctrica a través de un movimiento mecánico, y así creó el dínamo. Es decir, no sé si han visto esas bicicletas que producen electricidad, no sé si han visto, se puede producir electricidad a través del movimiento mecánico. La bicicleta, cuando se mueve, produce movimiento mecánico. Y si está unida a un mecanismo, puede producir electricidad. Miren, todo es maravilloso el ingenio humano. Finalmente, en 1878, Thomas Edison inventó la bombilla incandescente. En los focos, pues, los focos, lo que llamamos comúnmente focos, que podía estar prendida durante horas, ¿no? Y lo industrializó y lo vendió, ¿no? Y se hizo millonario, ¿no? Lo patentó, obviamente, él patentaba todo, Edison. Y finalmente, Nikola Tesla abarató la electricidad comercial usando un tipo de corriente que hasta ahora se llama corriente alterna, que hasta ahora se usa. O sea, abarató aún más el costo de la electricidad. O sea, se dan cuenta, es una cadena de inventores. No es que uno solo, Thomas Alva Edison, no. Además, él lo que hacía era quitarle los inventos a otros. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Pero así fue. El alumbrado, como les dije, antes alumbraban las calles con gas o generalmente con grasa de animal, grasa de ballena. Con grasa de ballena se hacían lámparas en las calles, en alumbrado público, ¿no? Hasta que llegó la electricidad. La electricidad, obviamente, que fue una conmoción en la gente. ¿Por qué? Porque todo cambió con la electricidad, ¿no? Porque podía estar iluminada una casa, un edificio, un restaurante, un negocio en la noche, ya no solo de día. ¿Se dan cuenta? Comenzaron los tranvías son eléctricos, es un transporte eléctrico. Entonces, comenzó a cambiar el mundo con la electricidad, o sea, fue una gran sorpresa para todos. La vida nocturna comenzó a desarrollarse más porque ya no era solamente alumbrarse con velas o con lámparas de cebo de animal, sino ahora ya había focos incandescentes, focos. Entonces la electricidad en el siglo XIX es una revolución, es un gran cambio en el mundo. El primer tranvía eléctrico en Berlín, si se dan cuenta, es finalizando. La electricidad es, no finalizando, sino que casi entre mediados y fin del siglo XIX que aparece la electricidad. Y con la electricidad
aparecen estos, estos aparatos para la comunicación. Había lenguaje, telégrafos más rudimentarios, sí, que no usaban electricidad, pero realmente el telégrafo eléctrico fue el que causó el boom, el telégrafo eléctrico. ¿Y cómo se comunicaban? A través del lenguaje Morse. ¿Alguien me puede decir lo que es el lenguaje Morse? El lenguaje Morse. Miss, es a través de sonidos, ¿no? Sonidos. ¿Y cómo es el lenguaje? Sí, es sonido. Pulsos eléctricos, pero sonidos, claro. Pero el lenguaje son los puntos y las rayas. Punto, raya, la A, no recuerdo ahorita, es punto, raya, punto, la B, punto, punto, raya, qué sé yo. Entonces Sí. era un código de puntos y rayas. Un punto es rápido y raya es más largo. Y así, bueno, fue un gran avance. Ahorita nos da risa, obviamente, pero en ese tiempo fue un avance, porque antes habían las cartas, ¿no es cierto? Y las cartas, ¿cómo se transportaban? ¿Cómo iban las cartas? ¿Por qué medio? ¿Cómo, a ver, de la electricidad, cómo las cartas, cómo se llevaban? ¿Mediante palomas? ¿Perdón? ¿Mediante palomas? No te escucho. ¿Me ¿Puedes escucha? Sí, ¿Mediante palomas? muy bien. Habían dos tipos de transporte. El de los caballos, ¿no es cierto? Las diligencias que le decían, pero había un límite porque no podían cruzar el mar. Entonces iba en barco las cartas, ¿no? Y las llevaban en barco las cartas y de ahí de nuevo en caballos, ¿no? En diligencias y caballos. La otra manera eran las palomas mensajeras, que aunque no lo crean, es eficaz, es eficaz. Claro, es limitado, ¿no? Pero sí cuando era algo sumamente urgente, a través de palomas mensajeras. Y bueno, hasta que vino el telégrafo. El telégrafo supuso un gran cambio. ¿Por qué? Porque podías mandar de océano, o sea, pasando el océano, de continente a continente, podías mandar mensajes urgentes. Mensajes urgentes, porque tampoco no podías mandar cosas muy largas, ¿no? Pero sí las cosas urgentes, ¿no? La guerra, la muerte, no sé, cosas urgentes, pues, ¿no? Las mandabas en el telégrafo, ¿no? Eran pocas palabras, ¿no? Y también estaban las palomas mensajeras, que también eran mensajes chiquitos, ¿no? Bien, el telégrafo fue un cambio, pues fue de continente a continente podías mandar mensajes. Antes era muy largo, muy lento, muy engorroso. El telégrafo fue el primer aparato eléctrico con el lenguaje Morse que se transmitía mensajes. Y el otro gran cambio junto con la electricidad es el petróleo. El petróleo aparece en el siglo XIX. O sea, el uso del petróleo, mejor dicho, ¿no? Porque el petróleo se conocía desde el Imperio Romano. Desde el Imperio Romano se conocía, pero se le decía brea y servía para pintarse la cara en la época de carnavales. Para eso servía el petróleo en el Imperio Romano, ¿no? O sea, sí lo conocían el petróleo, pero no le daban una utilización recreativa, ¿no? Para los carnavales. No lo usaban como combustible, como es ahora, ¿no? Entonces, recién en el siglo XIX es que se descubre la utilización
como combustible. Se construye el primer pozo petrolero moderno en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX. Ya, ¿y qué hacemos con el petróleo? Dijeron. Bueno, con el petróleo, o sea, como se dan cuenta, el descubrimiento va paralelo con el invento de este motor a combustión. ¿Qué cosa es un motor a combustión? Es un motor que usa la energía química de un combustible para generar energía mecánica. Ya no es el vapor de la máquina de vapor, sino esta vez es la química del petróleo. En este caso es un combustible, pues, ¿no? El combustible, el petróleo. El petróleo se quema dentro de este motor y produce energía mecánica. Se llama motor a combustión. Y hubieron varios modelos, pero como ahí están Barsanti, Matteucci, pero Diesel, que son el apellido de los inventores, el motor diésel fue el más eficaz. Entre todos los inventores de motor a combustión, el de diésel fue el más eficaz y no era tan caro. Fue el que, digamos, prevaleció. Entonces, el motor a combustión utilizaba petróleo como combustible. Quemaba el petróleo dentro de este motor y se producía el movimiento mecánico. Obviamente, el motor a combustión desplazó la máquina de vapor. Definitivamente. Era mucho más rápido, más poderoso, iba más rápido, más fuerte, más intenso. La locomotora iba más rápido con un motor a combustión que con la máquina de vapor. Claro que fue un proceso, no fue de la noche a la mañana que cambió la máquina de vapor al motor a combustión, fue un proceso. Poco a poco fue desplazándose la máquina de vapor y reemplazada por el motor a combustión, ¿ya? No fue de golpe, obviamente, ningún proceso es de golpe. Bien. Como les dije, se daba un invento tras otro en el siglo XIX. No es uno, ni dos, ni tres, sino un montón de inventos, uno tras otro. Con la electricidad y el petróleo, realmente fueron sucediéndose una serie de inventos, uno tras otro. La fotografía, por ejemplo. Que si bien la fotografía al comienzo no usaba la electricidad, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, la fotografía siempre, desde antaño, desde la antigüedad, se usaba una cámara oscura. Una cámara oscura. Desde la época de Leonardo da Vinci, se usaba una cámara oscura. Desde ese siglo se usaba una cámara oscura, una caja, le ponían un huequito, así. Pero esta es la cámara, ya es una cámara fotográfica, Pero la cámara oscura existía desde antaño, desde hacía siglos, ¿ah? O sea, como les digo, el fotógrafo, el primero fue Niepce. A ver, ¿qué he puesto aquí? A ver. ¿Ven el video? ¿Se ve el video? Sí, se ve. Sí. Bueno, ahí está. Miren, toda una serie de cuestiones científicas para hacer A ver, ¿cuánto tiempo dura esto? ¡Ay, qué horror! La cámara oscura.
de lo que se desprende que los dos aspectos esenciales de este arte son la luz y su registro. La luz incide sobre los objetos y, dependiendo del color que tengan, reflejarán más o menos luz, algo que está íntimamente ligado con la formación de la imagen en la cámara oscura. Veámoslo en el siguiente ejemplo. Un árbol refleja luz en todas direcciones. Delante de él situamos una caja completamente estanca a la luz, pero con un pequeño orificio en uno de sus lados. Sabiendo que la luz se propaga en línea recta, del punto superior del árbol, saldrán únicamente dos rayos que, al atravesar el orificio, se proyectarán en la parte Bueno, inferior del interior. todo esto es ciencia. De igual manera, desde el punto inferior del árbol, dos haces de luz se proyectarán en la parte superior del interior de la caja, completando una imagen del árbol, pero invertida. Es un principio óptico básico y, por tanto, inmutable. El mecanismo de todas las cámaras, desde las más antiguas a las más modernas, está basado en él. Esto ya lo conocían los griegos, los árabes y, de hecho, todos los avances que se hacen en perspectiva en el Renacimiento se producen gracias a la utilización de cámaras oscuras. Como dato curioso, contaros que las construían de una dimensión tal que les permitiera observar desde su interior las imágenes invertidas que Ya. creaban. Bueno, a ver, voy a salir de aquí. Ya. Bueno, ahorita regreso, pero si se da cuenta, como les dije en la primera clase, la tecnología, en este caso el aparato de la cámara fotográfica, no podía haberse manifestado, no podía haberse realizado sin haber estudiado primero los principios de la óptica, es decir, ciencia. ¿Se dan cuenta? Por eso la tecnología está unida a la ciencia. Los principios ópticos que hemos estado viendo es ciencia, es teoría. Y luego se aplica en aparatos, que es la tecnología, ¿no? Pero en este caso de la cámara fotográfica. Ya. Entonces, volviendo. No, vamos a salir de esto. ¿Cómo salgo de aquí? No. Primero voy a salir. Creo que... No. Ay, ¿cómo hago para salir del... A ver. No hay manera de retroceder. Salvo que... Ay, disculpen un ratito. ¿Cómo hago para salir de aquí? Ya, ahora sí, vamos de nuevo. Bueno, volveré a... Esto. Un ratito, disculpen. Sino que pues, me emocioné por mostrar el video de la fotografía. Se me descompaginó todo. Bueno, ya, volveré a entrar. Ya, acá está. Ya, acá está, y la cámara fotográfica. Ahora sí. Ya. Bien. Entonces, la fotografía estaba basada en la cámara oscura. La cámara oscura era una caja con un hueco y se le ponía un lente y por ahí pasaba la luz. Y se fue poco a poco desarrollando, ¿no? Y en el siglo XIX es que aparece la cámara fotográfica como tal, recién, pero viene de antaño, ¿no? Niepce, el francés Niepce, fue el primero, y esta es la primera foto, vista desde la ventana, obviamente totalmente desenfocado, tomó una foto desde su ventana, Niepce, luego vino Daguerre, y mejoró aún la cámara fotográfica, pero siempre basado en el principio de la cámara oscura, ¿no? Una caja con un huequito, con un lente. Y mejoró
mejoró aún más esta es otra foto, es una foto del taller del artista, y se ve una muñeca de su hija, son muñecas, juguetes de su hija. O sea, tomaba foto en 1837, tomó el daguerrotipo, el famoso daguerrotipo. Y entonces, todos los burgueses, es decir, todas las personas que tenían dinero, quisieron tener su retrato fotográfico. Ya no porque antes se pintaban, ¿no? Hacían retratos, los pintores hacían retratos pero ahora todo el mundo tuvo la novedad de tomarse fotos. Entonces fue un boom, o sea, apenas apareció y se mejoró la cámara fotográfica, todo el mundo quería tomarse fotos. Entonces, incluso los fotógrafos se hacían de dinero teniendo una cámara fotográfica porque había mucha demanda. Entonces, esto, a mediados del siglo XIX aparece la cámara fotográfica. Luego, continúan los inventos, la rotativa. La rotativa es un rodillo rotativo, valga la redundancia, de impresión. Bueno, los nombres fue inventado por Marsh Howe y mejorado por William Bullock. No importa los nombres, pero ¿en qué consiste? Esto era una rotativa. Antigua, ¿no? Porque ahora ya son mucho más modernas, ¿no? La rotativa era una superimprenta. Si la imprenta imprimía hojas, ¿no? Pero lo hacía de manera mecánica, esto comenzó a ser, poco a poco, obviamente, pero comenzó a ser automático. Es decir, que iba más rápido. Y era una superimprenta. ¿Y para qué sirvió la rotativa? Para la prensa. Así fue como la prensa abarató sus costos. 10.000 impresiones, 10.000 impresiones en una hora. Imagínense, en una hora. Es con la rotativa, con el invento de la rotativa, que empieza el auge de la prensa. La prensa ya existía antes, pero era una prensa artesanal todavía. Es con la rotativa que comienza a convertirse en una prensa de masas. Prensa de masas, justamente. En Estados Unidos, fue en Estados Unidos donde apareció la prensa de masas. Grandes tiradas de diarios a bajo costo. Costaba 1 o 2 centavos. Por eso se llama prensa de masas. Porque ya existía la prensa antes, ¿ah? No nos confundamos, ya existía la prensa antes, pero no era masiva. Es decir, barata, de a penique, la prensa de penique, como dicen, de penique o centavo, ¿no? Es decir, que el pueblo tenía acceso a esta prensa. Entonces, la gente quería leer esta prensa, entonces buscaban aprender a leer y escribir. Ahora, acá hay algo muy importante que me había olvidado la clase pasada de decir. La alfabetización popular, el gobierno alfabetizó al pueblo. ¿Y por qué? ¿Con qué interés? De votar, para que la gente vote. Esa fue la razón fundamental. Alfabetizaron a la gente, al pueblo, para que pudiera votar. Porque apareció la democracia, ¿no? Ya no había la monarquía, ¿no? Entonces ya comenzaba a consolidarse la democracia en los países europeos, y entonces la gente tenía que votar, y para poder votar tenía que saber leer y escribir, y de paso leían el periódico. Y además el periódico era divertido, porque era una prensa popular sensacionalista. Los migrantes que venían de Europa aprendían a leer y conocer las costumbres norteamericanas con la prensa. Con la prensa aprendían, era su manera de aprender el idioma, porque no todos eran de ingleses, ¿no? Porque habían de cualquier parte de Europa que iban a Estados Unidos. Porque recuerden que Estados Unidos es el país de los inmigrantes, no solamente de Inglaterra. Entonces, para aprender el idioma, la mejor forma era con el periódico.
con el periódico de masas, ¿no? Que costaba 1 o 2 centavos. Entonces confluyeron varias razones para alfabetizar a la gente. Pero la principal es para que la gente vote. Ese fue el mayor interés del gobierno, ¿no? Por eso los alfabetizaban a la gente, ¿no? Les enseñaban a leer y escribir. Y leían el periódico como una manera también de mejorar su léxico, ¿no? Porque ahí leían, pues, ¿no? No leían libros, leían el periódico. Y bueno, también para el auge de la prensa apareció el famoso aparato llamado máquina de escribir, ¿no? Como les digo, fueron una serie de inventos. El teléfono, Graham Bell lo patenta. Sin embargo, actualmente en Estados Unidos, en el 2002, el Congreso de Estados Unidos reconoció a Antonio Meucci ser el verdadero inventor, que le llamó teletrófono. Sin embargo, como siempre, no tenía el dinero en ese entonces para patentar y le ganó por puesta de mano Graham Bell. Tenía dinero. Entonces, en la historia ha quedado como que Graham Bell es el inventor del teléfono, pero en realidad fue Antonio Meucci. Como les digo, en el Congreso, pueden buscar en Google, en el Congreso de Estados Unidos le hicieron un homenaje a Antonio Meucci en el 2002, porque fue el verdadero inventor. Pero, ¿en qué consistía? ¿Cuál era el principio del teléfono? Básicamente, ustedes deben haber visto, ¿no? Ponen dos latas y le hacen un hueco a las latas y le ponen una pita. Estiran la pita y una persona se ve en un extremo y otra persona se ve en otro extremo, alguien le habla y el otro escucha. Básicamente ese es el principio. Ese es el principio del teléfono. Evidentemente se ha sofisticado, ¿no? Y se ha electrificado. ¿En qué consiste? Porque el teléfono ya fue un aparato eléctrico desde sus inicios. ¿En qué consistía? En que las señales, la voz, se convertía en señales eléctricas. Mi voz, a través de un auricular, se convertía en señales eléctricas, iban por un cable, esas señales eléctricas, y llegaban al auricular de la otra persona, y volvía otra vez, esas señales eléctricas la convertían en voz. Se transportaba la voz a través del cable. Miren qué maravilloso. A veces yo no veo la diferencia entre la ciencia y la magia, la verdad, porque es casi mágico, ¿no? ¿Cómo es posible que un cable te lleve la voz, ¿no? Transformándolo en electricidad. El teléfono fue un aparato eléctrico. El fonógrafo es el antecesor del tocadisco, ¿no? Eran discos de soporte de cera. Las ondas sonoras son transformadas en vibraciones mecánicas. Bueno, Tomás Alva Edison fue el que lo patentó. También siglo XIX, y algo fundamental, algo que también removió el mundo hasta de ese entonces, y es la radio. También aparece en la segunda revolución industrial, en el siglo XIX. A ver, evidentemente, les vuelvo a decir, fue una cadena de inventores, no fue uno solo. Pero uno descubrió las ondas eléctricas y otro las aplicó. Pero en este caso, Rudolf Hertz, de ahí vienen las ondas hertzianas, por el apellido Hertz, demostró la existencia de ondas electromagnéticas al construir un aparato que producía y detectaba ondas de radio. Y tienen esta forma las ondas. Esta es la forma como la están viendo, ¿no?
Bueno, ese es el que descubrió, pero nada más descubrió las ondas, nada más. Después vino otro, Nikola Tesla, y logró transmitir esas ondas sin cable, construyendo el primer radiotransmisor. Y después vino Marconi, 2 años después, y realizó la primera transmisión entre Inglaterra y Francia. Pero, y salen los libros como que Marconi es el inventor, pero no, realmente sería Tesla. Lo que pasa es que Marconi hizo el experimento entre la costa de Inglaterra y la costa de Francia, hizo el experimento que fue exitoso, pero ya se había descubierto, no descubierto, pero el primer radiotransmisor ya lo había inventado Nikola Tesla. Marconi lo que hizo es aplicar ese aparato en un experimento. Básicamente son ondas electromagnéticas invisibles, sin cable. Entonces la gente se maravillaba, decía, ¿cómo? ¿Sin cable? Porque todo el mundo estaba acostumbrado al teléfono, ¿no? Llevar la voz en el cable, ¿no? Hasta la otra distancia, hasta el otro extremo. Pero lo maravilloso de la radio fue llevar mensajes sin cables, solamente en el aire. Y siguen habiendo más inventos en el siglo XIX. Como les digo, es uno tras otro, se venía uno tras otro los inventos. Era un furor, era una fiebre de inventos. El cine, no podía faltar el cine. También ya desde el pasado está el cinematógrafo, la linterna mágica, el vitascopio. Ya existían los abuelitos, digamos, del cine, ¿no? Incluso había una caja, y a través de una mirilla tú ibas moviendo y se movía, tú ibas moviendo con una manivela y veías cómo se movía la imagen. Pero tú la veías en una caja dentro. No se proyectaba todavía, ¿no? Todavía no era cine, pues. Era una caja, como una cámara oscura, le ponía un lente, un huequito en un lente, y con una manivela ibas moviendo unas figuritas que estaban ahí, ¿no? Y daba la ilusión que se estaba moviendo, ¿no? La imagen, cosa que no era cierto, ¿no? Es una ilusión, como pueden saber, ¿no? Deben haber hecho ustedes experimentos, no sé, con un libro, cuando eran chicos, cómo se movía una imagen, ¿no? Con dibujar una cosa en el borde del libro y después, bueno, no sé, pero ya existían antecedentes del cine, o sea, no aparece el cine así de pronto, ¿no? Ya habían el cinematógrafo, la linterna mágica y el vitascopio, pero eran rudimentarios, no se proyectaba, eran dentro de una cajita. Evidentemente es los hermanos Lumière, casi finalizando el siglo XIX, en París, franceses, que digamos, mejoran el cinematógrafo, ¿no? Lo convierten en una cámara y en un proyector. O sea, proyectan la imagen. No solamente ven la caja ahí dentro la imagen, sino que la proyectan en un ecran, ¿no? En una pared. Y eso se convirtió en cine, en el cine, ¿no? No sé si, a ver. Uy, pero voy a volver a... Ay. Esta fue una de las primeras imágenes. Acá está. Ay, no se puede. Ay, disculpen, otra vez. Ya. Ay, lo pondré lo voy a buscar acá, mejor. Lumière, tren.
en movimiento. Ya. Esto dura menos de un minuto. Ya. A ver, aquí está. Acá está. No. Ay, siempre me olvido. Tengo que poner esto. Ya. Ahora sí. ¿Qué estoy viendo? No. Perdón. Esta es. Ya. ¿Están viendo? ¿Lo están viendo, chicos? Sí, Miss. Ya. Esta fue una de las primeras proyecciones que hicieron los hermanos Lumière. Como deben saber, dice la anécdota, se venía un sencillo. Después le pusieron música, porque había un piano en la sala. No, y después vino ponerle música, ¿no? Había un señor tocando el piano. Entonces, siglo XIX. Ya. Ya, entonces, esta fue una de las primeras proyecciones que se hicieron en París, la llegada del tren. Y continuaron, o sea, era uno tras otro, o sea, es increíble el siglo XIX, la verdad. Yo vivo me asombro. El avión. A ver, desde antiguo, desde la época de la mitología griega, el ser humano ha querido volar, pero habían detractores que decían, pero si Dios hubiera querido que el ser humano vuele, le hubiera dado alas, pero no nos dio alas para volar. Así que hay que resignarnos, no debemos volar. Pero los inventores, y está la leyenda de Ícaro, ¿no? Que voló con alas de cera y se acercó mucho al sol y se deshicieron las alas y cayó, ¿no? Entonces, el sueño de volar siempre ha estado presente en el ser humano. Siempre, siempre. Entonces, Leonardo da Vinci también hizo un mecanismo de alas, pero parece ser que no le fue bien, ¿no? O sea, siempre los grandes inventores han querido crear alas en el ser humano, ¿no? Alas. Hasta que finalmente, comenzando el siglo XX, 3 añitos, 1903, los hermanos Wright, los hermanos Wilbur y Orville Wright en Estados Unidos, que era un taller de bicicletas. Los hermanos era un taller de bicicletas lo que ellos tenían. Y construyeron un avión que duró 12 minutos en el aire. Eso fue un gran triunfo. Obviamente le pusieron un motor de combustión, lo que hemos visto, ¿no? El famoso motor de combustión, movido con gasolina. La gasolina viene del... A ver, chicos, del petróleo, ¿qué sale? ¿Cuáles son los derivados del petróleo? A ver, ¿están escuchando? Ay, Dios, ¿están escuchando? ¿Cuáles son los Miss, derivados del petróleo? estaría siendo carbono e hidrógeno. No. ¿De qué sale? ¿Para qué se usa el petróleo? Ah, ok, para A eso me refiero. Aceite. para el querosene, Ocene, bueno, ¿qué más? para ¿Qué más? ¿El gas? Ya, el petróleo no.
el yacimiento de gas está separado del petróleo. También es combustible, pero no sale del petróleo. También se saca de la tierra, pero no sale del petróleo. Los yacimientos están cerca, entre el petróleo y el gas generalmente están cerca. Pero no, el gas es aparte, no sale del petróleo. Es parecido al petróleo, pero no sale del petróleo. También sale de la tierra, pero no es del petróleo. ¿Qué otras cosas, aparte de la gasolina, del querosene? La gasolina es con lo que se mueve el motor a combustión, ¿no es cierto? Ya, ¿y para qué más se utiliza el petróleo? ¿Qué más? Aparte de gasolina y querosene. Lubricantes. Claro, también para los carros, ¿no? Para el transporte. ¿Qué más? Sí, está bien. ¿Qué más? ¿Qué más? El plástico. El plástico. El plástico sale del petróleo. Todas las bolsas que usamos todos los días sale del petróleo, que ahora se ha convertido en una invasión ¿no? Porque está contaminando el mar, las bolsas, ¿no? Pero el plástico sale del petróleo, ¿ya? Bueno, volviendo al avión. El avión se mueve con motor a combustión, como ya les dije. Entonces, los hermanos Wright fue el primer, ya no hubieron el mismo, ¿cómo se llama? El peruano que cayó en el avión. Ay, ¿Quiñones? ¿perdón? ¿Cómo se llama el peruano que cayó en el avión? O sea que no logró sostenerse en el avión. ¿El que está en el billete de 10? Sí, ¿cómo se llama? Quiñones. No me acuerdo su nombre. No, Quiñones. Quiñones. Quiñones sí. Quiñones sí, claro. Y el otro fue, ay, no me acuerdo, bueno, ya. O sea, hubieron varios intentos, pero se caían en los aviones. Eso es lo que pasa. Hasta que finalmente los hermanos Wright en Estados Unidos logran sostener mediante un motor, poniéndole un motor a ese mecanismo que se llamó avión, ¿no? Con un motor logró con la fuerza del motor, logró mantenerse 12 minutos en el aire. Y eso fue un triunfo. Y así apareció el avión. Y comenzó ya la carrera del mejoramiento del avión, hasta los aviones que ahora tenemos, ¿no? Pero como siempre, se basa en ciencia. Hay que conocer los principios de la aerodinámica, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque como algo tan pesado como un avión puede mantenerse en el aire. Esa sería la pregunta. ¿No? Entonces, evidentemente, para eso tiene que tener un motor el avión, ¿no? Pero bueno, entonces el avión también apareció dentro de bueno, por 3 añitos, pero está considerado dentro del siglo XIX. Ah, miren el avión. Miren este avión, uno de los primeros aviones. También es producto de la segunda revolución industrial. Y no podemos olvidar el carro. El carro también aparece en el siglo XIX. Movido por motor a combustión o combustión interna, lo mismo es. 20 kilómetros por hora, que era un montón. Si lo comparamos con la diligencia de los carros, ¿no? Perdón, la diligencia con los caballos, ¿no? Que era mucho más lento. O sea, el carro 20 kilómetros por hora es bastante. La máquina se mueve mediante un motor a combustión, es decir, combustible. Mediante gasolina, pues gasolina. La gasolina viene del petróleo. Carl Benz, claro, de la fábrica de Mercedes-Benz. Mercedes se llamaba su esposa, creo, y le puso a su empresa Mercedes-Benz. Fue el primero en inventar, evidentemente era un carro que parecía una diligencia, pero ya tenía motor dentro, ¿no? Entonces ya era un carro, pues. Pero el que realmente, digamos,
desarrolló el carro fue Henry Ford, en el siglo XX ya, a comienzos del siglo XX. Creó un carro barato y popular. Bueno, bonito y barato, como dicen, ¿no? Las 3B. Bueno, bonito y barato. Este era el carro, el Forte. Esto fue a comienzos del siglo XX, a comienzos. Todo el mundo quería tener este carro. ¿Por qué? Porque era rápido y era barato. Era un modelo barato. Todo el mundo quería tener este carro. Está dentro de la segunda revolución industrial porque por unos añitos nada más, ¿no? Comenzando el siglo XX. Bueno, el televisor. El televisor fue John Logie Baird transmitiendo no solamente sonidos, sino imágenes por ondas electromagnéticas, ¿no? O sea, la radio y la televisión tienen el mismo principio. Se transmiten los mensajes a través de las ondas de radio o las ondas electromagnéticas. En el aire se transmite. Pero, ¿qué pasó con el invento de John Logie Baird en 1925? Que pasó desapercibido. Pasó desapercibido. Realmente, ¿por qué? Porque la gente estaba comenzando a prepararse para la guerra. Recuerden, 1925 había terminado la Primera Guerra Mundial y se estaba gestando la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con el fascismo y el nazismo, ¿no? Con Hitler, ¿no? Y entonces la gente, digamos, no tenía cabeza para... y pasó desapercibido. Extrañamente, el invento de la televisión pasó desapercibido. Recién en los años 50 se retoma este invento y ya fue un boom en los años 50, ¿no? Pero miren, apareció en el 1925, pero pasa desapercibido por el contexto que estaba viviendo Europa y Estados Unidos en ese entonces. Asimismo, se descubre la penicilina. También esto ya es inicios del siglo XX, pero todavía está dentro de la segunda revolución industrial. ¿Por qué es importante? Porque la penicilina es la base de los antibióticos. Como siempre, los descubrimientos se hacen de manera de casualidad. Estaba haciendo un experimento, Fleming, con unas bacterias, salió un rato y cuando regresó, una parte de las bacterias estaban con moho, con un moho. Y donde estaba el moho, habían muerto esas bacterias. Así, ese moho sería la penicilina. Entonces, así fue como se descubrió y evitó muchas muertes, ¿no? Porque ustedes saben que antes la gente se moría de una infección. Justamente los antibióticos ahora permiten combatir la infección, ¿no? El contexto social. Bueno, el Perú ya acababa de independizarse de España. Nuestro país, y la verdad, no teníamos nosotros nada que ver con la revolución industrial. Todavía no. Estábamos peleándonos entre nosotros, porque no sabíamos quién podía gobernarnos. Por eso los primeros presidentes peruanos del siglo XIX son presidentes militares, porque para poner orden tenías que tener botas. Entonces, todavía no sabíamos ni cómo gobernarnos. Entonces, realmente la revolución industrial todavía no había pasado por las tierras peruanas. Lo que sí, hubo un auge del guano, después del salitre y después del caucho, pero eso es materia prima.
no es industria. Nuestro país lo que necesita son industrializarse, no ser simplemente un país de donde se saca la materia prima, ¿no? Como fue al comienzo, hasta ahora nuestro país, hasta ahora, miren cómo qué lastre, ¿no? Hasta ahora nuestro país se dedica solamente a extraer materia prima y otros países se dedican, compran esa materia prima y la industrializan en la manufactura, ¿no? Cuando nosotros deberíamos manufacturar nuestra propia materia prima y venderlo ese precio al mercado, ese producto al mercado internacional. Lo Pero venden bueno, sí, dime. ay, que nos lo venden a más, digo. Así es. Entonces tenemos ese lastre, siempre ser los que tenemos la materia prima, pero no la industrializamos. Lo industrializan China, los chinos, Inglaterra, Europa, industrializan nuestra materia prima y nos venden todo, ¿no? Los celulares, ¿no? Sacan la materia prima, las tierras raras, por ejemplo, que han encontrado en Cusco, por ejemplo, ¿no? Y se está explotando, sacan esas tierras raras para hacer celulares. Pero nosotros no tenemos industria. Así que, por eso que no menciono al Perú en la Revolución Industrial, porque Perú estaba, como te digo, después vino la guerra con Chile, a finales del siglo XIX, y Chile nos hizo papilla. Entonces, realmente no teníamos en ese tiempo nada que ver con la revolución industrial. Solamente éramos extractores de materia prima, nada más. Y las guerras y los presidentes militares. Eso fue el siglo XIX para nosotros. Bueno, Europa, en cambio, tenía pensadores, por ejemplo, en Europa, miren, junto con la revolución industrial vienen tres grandes pensadores. Independientemente de que ahora ya han sido mejorados, ya han sido superados, digamos, pero no se puede negar que Darwin, con su teoría de la evolución de las especies, en su momento causó un hito, ¿no?, en la historia. Darwin. Miren, comenzando el siglo XIX y finalizando el siglo XIX, Freud, con su teoría psicoanalítica. ¿Qué era la teoría psicoanalítica? Que no solamente es importante la conducta humana, sino que hay un inconsciente, hay un subconsciente que está detrás y que gobierna al ser humano. Hay un subconsciente que por ejemplo, se ve en los sueños, decía Freud, ¿no? Bueno, gran pensador, ¿no? En la psicología, Darwin en la biología y Marx en el sociología, digamos, ¿no? Que fue con el socialismo. ¿Por qué? Porque él veía que la revolución industrial estaba causando mucha explotación, mucho sufrimiento en la clase obrera. Entonces obviamente, como siempre, no fue el primero, ya habían otros pensadores antes, pero digamos, él hizo una especie de resumen, ¿no? Y publicó y escribió El Capital, ¿no? Y para hablar acerca de la plusvalía, la explotación del hombre por el hombre, todo eso que sale en El Capital. Bueno, sea lo que sea, son tres grandes pensadores, ¿no? Pueden haber sido superados ahora, puede ser, pero en su momento, sin ellos, fue un gran escalón dentro de la escalera, ¿no? Del pensamiento humano, ¿no? Darwin, Freud y Marx, en el siglo XIX, en Europa. Y bueno, como les decía, ¿no? Las protestas, las huelgas, los sindicatos, el voto masculino, más no el femenino vino después, pero ya comenzó a surgir las primeras feministas, que hablaban del voto a la mujer también, ¿no? Pero el que tuvo primero el voto fue el hombre. Eso sí, al hombre rápidamente se le dio el voto. Por eso se hacían campañas de alfabetización, ¿no? Porque la gente tenía que votar, pero tenía que votar siendo alfabeta, no analfabeta. Analfabeta, no. Entonces tenían que alfabetizar, ¿no? A los hombres. Después fue a las mujeres. Ahora, las casas de los trabajadores estaban cerca de las fábricas y vivían hacinados los
toda la familia vivían en el mismo cuarto. O sea, a ver, las casas estaban en la periferia de la fábrica, ya, pero dentro de la casa era como decir, una sola habitación, un solo espacio. Ahí dormían los padres, los hijos, los hermanos, los primos, todos en el mismo sitio. Y aparecieron enfermedades que no se conocía. Y la gente no sabía por qué por qué la clase obrera se enfermaba. Hasta que se descubrió que la falta de higiene era un foco infeccioso. Producía enfermedades. La falta de higiene. Uno de los que lo descubrió fue Pasteur, ¿no? Que tomar agua contaminada o alimentos malogrados o vivir amontonados, todo eso producía enfermedades. Era un foco infeccioso. Entonces, por eso que la gente comenzó a darse cuenta que no se podía vivir así como animales. Y luego hubieron revoluciones y los nacionalismos. ¿Qué significa? Que, bueno, en París tuvo revoluciones. No vamos a entrar, porque esto no es un curso de historia de Europa, pero en 1830, 1848 y 1871 hubieron revoluciones en París. París siempre se conoce como una ciudad muy revolucionaria, ¿no? La Revolución Francesa surgió ahí, ¿no? Bueno, entonces había una serie de revoluciones, y justamente Karl Marx veía esas revoluciones en París, ¿no? Y por eso escribió el libro El Capital. Italia también se unifica y se crea la Italia, como la conocemos ahora, eso en el siglo XIX. O sea, aparecieron las ciudades, perdón, estados, no ciudades, los estados, es decir, los países, Estado-nación. Alemania también se crea la nación de Alemania. Se unifica Alemania, porque antes estaba dividida como antes, ¿no? Pero se unifica y se crea un país. Miren, bueno, París ya estaba, ya conformaba, Francia ya conformaba un país, pero se sucedían una serie de revoluciones en París. Pero Italia y Alemania nacen en el siglo XIX. Y luego, finalmente, el apogeo del Imperio inglés. ¿Con qué? Con la reina Victoria. Es decir, todo el siglo XIX fue el apogeo del Imperio inglés. ¿Y el apogeo inglés qué es? Es colonizar. Miren todo lo que está bueno, colonizó a Canadá, colonizó las 13 colonias, este de acá es Estados Unidos, eran las 13 colonias, porque antes era parte de España y de México, esta parte, era de Estados Unidos, hasta que y de Francia también, se lo compraron, y fue creciendo Estados Unidos, pero al comienzo eran 13 colonias de Estados Unidos. Finalmente se independiza, ¿no es cierto?, Estados Unidos. Canadá todavía está un tiempo, pero también se independiza de Inglaterra, pero las que quedan todavía como colonias miren todo, en el África, cualquier cantidad de países pertenecían a la colonia inglesa, y de Asia también, incluido la India, ¿no? La famosa joya de la corona, ¿no? Australia también pertenecía a Inglaterra. Miren todo lo que pertenecía al imperio inglés. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Pregúntenme, por favor. Ese es el siglo XIX, la segunda revolución industrial. Básicamente, electricidad y petróleo. Ese es un gran paso, gran paso. El petróleo trae el motor a combustión. El motor a combustión reemplaza la máquina de vapor. Ah, ¿verdad? Puedo poner... Acá está, voy a poner de nuevo el... Profesora, Sí, dime. pero, o sea, no todo fue
así color de rosa tampoco. No, claro que no, Eh, obviamente. si no me equivoco, a los trabajadores los explotaban, por eso armaron su sindicato, porque les aumentaron las horas de trabajo. Así es. Por eso te dije, la teoría de Karl Marx fue, surgió en ese contexto, en la explotación, ¿no? De los obreros. Justamente él observaba toda esa explotación y por eso escribe El Capital. Pero él no fue el único, hubieron una serie de pensadores, no es parte del curso decirlo, pero él no fue el único. Karl Marx era toda una corriente que se llamaba socialismo, socialista, científico, no me acuerdo el nombre, pero era socialista, que escribían libros, y el más connotado fue Karl Marx. Y entonces, ¿por qué? Porque observaban la explotación, por eso escribieron ese libro, escribían los libros, ¿no? Y obviamente era una cuestión triste, ¿no? Miren, acá está la diferencia entre la primera y la primera revolución industrial y la segunda. La primera era con máquina de vapor y la segunda motor diésel o motor a combustión. La locomotora, el barco eran de la primera revolución. Y la segunda revolución era el carro, el avión, el telégrafo, el teléfono, la bombilla eléctrica, la cámara fotográfica, no la ha puesto, la cámara fotográfica, la televisión que no tuvo, que recién pasa desapercibida, la radio acá no la ha puesto, pero la radio es fundamental, ¿no es cierto? Entonces, el siglo XIX se sucedían los inventos, uno tras otro, y uno inventaba una cosa, el otro lo mejoraba, y era una fiebre, era un furor de inventos, realmente. Entonces, todo cambia, hasta la moda, las mujeres se visten más ligeras, no como en el siglo XVIII, todas pesadas, el siglo XIX es más ligero, todo es, porque había toda esa fiebre de inventos, que obviamente abarataban todos los costos, ¿no? Todo se volvía más asequible. El carro, ¿no? El carro, el telégrafo, la radio, el cine. Primero fue la fotografía, obviamente, y después viene el cine, ¿no? Porque primero está la fotografía, que es a mediados del siglo XIX, y al final del siglo XIX, con los hermanos Lumière, ya aparece el cine, ¿no? Evidentemente, sin la electricidad no hubiera podido hacerse cine, ¿no es cierto? Sin la electricidad. La electricidad por un lado y el petróleo para el carro. ¿Se dan cuenta? Como fundamental, electricidad y petróleo. Con esas dos fuentes de energía cambian el mundo y suceden, hacen que aparezcan nuevos aparatos. Carros para el petróleo y los aparatos eléctricos que son básicamente para la comunicación, ¿no? Telégrafo, la prensa, ¿verdad? Me estaba olvidando la rotativa, ¿no? Que era una super imprenta, ¿no? Que la prensa, pues, en una hora tenía 1000 ejemplares, 10.000 ejemplares. O sea, era una cosa tras otra, ¿no? La televisión, como les digo, si bien se inventó en ese lapso, pasó desapercibida. Pero la radio es fundamental, ¿no? O sea, poder comunicarse sin hilos, sin cables, no como el teléfono que era un cable, ¿no? Pero el radio fue maravilloso, realmente, ¿eh? Yo sí me asombro de todas estas cosas, ¿eh? Bueno, chicos, aquí lo vamos a dejar porque hay una clase, hay una clase. Denme 5 minutos para tomar agua. Entonces nos vemos la próxima clase. Y nos vemos dentro de 5 minutos para la otra clase. Nos vemos. Ya, profesora. Ok, nos vemos. Hasta la próxima clase. Ay. Ya, profesora.